4 tipos de diagnóstico, ¿no es cierto? Sindrómico, ¿no? Topográfico, o sea, dónde está la lesión. Tienen que saber esa tablita, ¿cierto? A ver, ya que estamos en esta tablita, hablemos de el segundo paciente que vimos. ¿Qué historia tenía? Ever, ¿nos podrás ayudar, por favor? ¿Te acuerdas de cómo se llama el joven? De 34 años. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Reina, Marina. ¿Ahora no recuerdas? Ya, Richard se llamaba ya. Richard, de 34 años. Estaba en la cama 6, ¿sí, no? En la cama 6 de emergencia, ¿no? Fuimos a verlo. ¿Cuál es su historia de Richard de la cama 6, Ever? Escuchen, por favor. Paciente varón de 24 años refiere haber sufrido un asalto a partir del momento hasta un lapso de 10 horas, no recuerda nada, se despierta en este caso, ¿no? De salud, en el área de emergencia, desorientado, un poco así, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Solamente no recuerda desde el momento del asalto hasta el momento que despierta de manera desorientada, poco tal vez somnoliento, y que poco a poco recupera la conciencia en este caso, ¿no? La memoria y la conciencia también a la vez. Y bueno, al día de hoy se encontraba estable con un ligero dolor en el estómago, ligero dolor en la región occipital, ¿no? Producto del golpe en el asalto. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde fue el lugar del golpe? Ah, del golpe, el lugar del asalto. El lugar del asalto fue en San Jerónimo, ¿no? Ahí, en una botica. Acá bajita más. El lugar del golpe, ¿dónde fue, Ever? Zona occipital. Zona occipital. Le faltan datos, ¿ah? ¿No tiene más preguntas? ¿Le faltan? Eso, antecedentes. ¿Antecedentes? Paciente no requiere tener antecedentes. Ningún antecedente importante, recontra zanahoria. 34 años, nunca estuvo en el hospital. Ya habló mucho, pero habrá tenido resfríos, ¿no? Sano, por lo menos. Otra pregunta. ¿Cuándo fue el asalto, doctora? Días antes. ¿Cuándo? Desde que lo asaltaron, tuvo el golpe. No, pero recuerdo. ¿cuándo fue el asalto? Porque hoy día venimos de la emergencia. ¿Cuándo fue? No preguntó, no dijo. No dijo. ¿Le faltó eso a ver, le faltó eso? ¿Tiempo de enfermedad? No dijiste cuándo era el asalto. Hace 2 días. O sea, imagínense 2 universos paralelos. Mientras a Richard lo estaban asaltando en San Jerónimo, ahí cerquita, la señora Sabina estaba perdiendo la memoria. ¿No? 2 historias paralelas. ¿No? ¿En qué se parecen? En ambos no recuerdo, ¿no? La señora Sabina te cuenta, yo fui a una faena, es lo último que recuerdo, yo ya me di cuenta, ¿no? En cambio Richard, que nos cuenta, yo estaba el día martes, hace 2 días, estaba haciendo mis cobros, porque mi labor es ir a hacer cobranzas, creo, en algunos negocios, ¿no? Y fue una botica y ya pues, ¿no? Los saltaron, pues, ¿no? Al parecer varios sujetos entraron, comenzó a haber un forcejeo y lo último que recuerdo es que lo golpearon en la zona hospital. De ahí no recuerda. Él ya despierta en el hospital. Bueno, este paciente que lo golpearon acá en la zona occipital, ¿no es cierto? No recuerda pues cómo ha venido acá. Ya desde ayer más o menos se recuerda. Para hoy día ya está mejor, pero no está asintomático. ¿Qué síntoma tiene? Es cierto, es fácil de imaginar, tiene dolor, ¿no? Me duele. ¿Pero qué más? ¿Qué otro síntoma tenía? No, hablo de, claro, eso lo tuvo el martes. A los del grupo, Brandon, ¿de qué se quejaba hoy día? Se pelea. Aparte de eso.
paciente, pero mareo, pues, ¿no? Exacto, tenía mareo. ¿A qué le llama mareo? Tiene pues cierta ataxia, ¿no? Cierta ataxia, ¿no? Que es ya sutil, ¿no? ¿Y en la tomografía qué había? Reina, ¿qué había en la tomografía? Fractura, le fracturaron acá, pues está el hueso cabalgado ahí, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Había edema un poquito. ¿En qué parte? En el cerebelo. Y ve sangre, pues, ¿no? ¿Recuerdan? Hay unas petequias ahí en el mismo cerebelo. El paciente tiene un síndrome cerebeloso, ¿no? Por sangrado, por el trauma. Sí, pero es un sangrado muy pequeñísimo. Tiene una fractura importante, ¿no? Un cabalgamiento de los huesos occipitales. Bueno. ¿Alguna pregunta tienen con esta tabla? Bueno, sigamos. Entonces, esta tabla que no es fácil, no es difícil aprenderla, para más o menos saber dónde está la localización, ¿no? Y también para plantear el diagnóstico etiológico, la etiología, ¿no? Los principales grupos patológicos, ¿no? Es bueno saber que cada grupo patológico tiene más o menos un patrón temporal, pues, ¿no? Los traumas son de inicio súbito, pues. Ahí estaba el Richard, pues, ¿no? Estaba sano, lo golpean y empezó su enfermedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Es brusco y suele tener un curso estacionario, pues el síntoma aparece, estás con el síntoma de forma estacionaria durante minutos u horas o a veces días. Y ya, de acuerdo a la gravedad de la lesión, los traumáticos comienzan a mejorar. Aunque claro, a veces te dejan secuelas, ¿no? Ya. Listo, y así, todo. Los vasculares son otro ejemplo, ¿no es cierto? Sobre todo en neurología, ¿no? Los ACVs es un problema bastante frecuente. ¿Cómo empiezan? Bruscamente, ¿no? La anterior semana hablamos, creo, del caso de Mabel, ¿no? De la hemorragia subaracnoidea. De la... En los vasculares también son de inicio brusco o súbito, ¿no? En segundos o en minutos, ¿no? Y el curso también es estacionario. ¿Ya? Vayámonos al otro lado. Las condiciones degenerativas, ¿no? Suelen ser de inicio insidioso, lento y una progresión, pero también lenta, ¿no? Ejemplo, el temblor esencial de la señora, de la amnesia global transitoria. Yo tengo mi temblor hace 10 años, ¿no? Y uno dice, exactamente cuándo empezó. No te va a decir pues el mes, porque así tan lento que ella misma no sabe, ¿no? Si se pone a pensar y a recordar, te me dice, del 2015. No, 2014, por ahí, 2013, 14, 15, por ahí, ¿sí? Ha sido lo insidioso. Y si uno le pregunta, bueno, si usted compara el 2025 con el 2020, ¿cómo está la enfermedad? Ah, no, estoy empeorando, pero lentamente. Pero si ella compara febrero del 2025 con noviembre del 2024, está igual, ¿sí? Es tan lento que la diferencia se ve en años, ¿no? En años. Es una forma también de preguntar, clave. Hay preguntas clave que hay que aprender en neurología. Ustedes han visto las películas policiales en las cuales el policía, después de que escucha la versión del acusado, ¿no? o del testigo, le preguntan, ¿qué hacía la noche del 13 de septiembre a las 8 de la noche? ¿No es cierto? ¿Sí? O sea, no pregunta qué hizo el 10 de septiembre.
No pregunta qué hizo el 13 de septiembre a las 8 de la mañana, sino qué hizo el 13 de septiembre o dónde estaba usted a las 9 de la noche, ¿no? O sea, te hace una pregunta clave, específica, ¿no? Ya. Eso, ¿no? Eso también eso se aprende con los años. Y hay que saber hacer preguntas específicas. Son preguntas clave que te llevan al diagnóstico, ¿no? Y eso se aprende en años solamente, ¿no? Pero tienen que ser bien observadores, bien atentos. Sobre todo a lo que vuestros docentes preguntan, ¿no? Vuestros tutores preguntan, ¿no? No preguntan por gusto. La mayor parte de las preguntas ya de un médico de años ya son claves. Y eso es bueno anotar. Va a servir, así se aprende, ¿no? Yo te digo, cuando estaba en formación de neurología, yo veía, pues, ¿no? Viví yo esta experiencia de saber toda la historia del paciente, ¿no? Mi historia tenía ahí, el paciente, y entraba ya un neurólogo ya pues de años, le miraba al paciente, yo le presentaba el caso, me escuchaba, y él le hacía una o dos preguntas al paciente, una o dos preguntas, y se retiraba, no le examinaba ya, con dos preguntas ya se ve el diagnóstico. Le preguntaba, por ejemplo, usted tiene dificultad para caminar, hace 2 años, está progresando. Una pregunta, ¿en qué piso vive usted? Yo en el 3.º. ¿Usted usa las gradas? Hasta el año pasado usé las gradas, este año ya no uso. Y se retiraba. ¿Y cómo? O sea, ¿qué tiene que ver las gradas con su enfermedad? Le decía, ¿no? No, y era una cosa de locos, pues, ¿no? Y él ya sabía el diagnóstico, ¿no? Con esa pregunta, claro. Y luego ya, pues, interactuando con los demás residentes, ¿no? Y con los demás neurólogos, ellos decían que la debilidad que tiene es proximal. Cuando es proximal, ¿no? Se manifiesta cuando uno intenta subir las gradas, las escaleras, o también al bajarlas. En cambio, las distales no se notan en gradas, sino en desniveles, porque el pie arrastra por el pie caído, se cae en desniveles. Entonces, ese dato de las gradas es importante para saber si una debilidad era proximal o distal. Si es proximal, miopatía; si es distal, polineuropatía. Son, digamos, preguntas clave, ¿no? Porque muchas veces el paciente no le vas a preguntar, usted tiene debilidad. Señor Juan, ¿su debilidad es proximal o es distal? ¿Sí? El paciente no te va a entender, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es bueno que escuchen las preguntas claras. Bueno, entonces, el temblor esencial es un problema insidioso, lento, pues, ¿no? Degenerativo. Un tumor también, los tumores suelen ser en meses, la mayor parte en meses, a veces en años, ¿no? Hay tumores un poquito más lentos. Progresan también, ¿no es cierto? Son gradual en semanas, meses, ¿no? ¿Ya? Los procesos inflamatorios, un resfrío, ¿cómo es? Un resfrío, ¿ustedes el primer día ya se consideran resfriados? No, ¿cierto? Usualmente al tercer día más o menos, ¿cierto? ¿Sí? El primer día tienen un síntoma y con un síntoma no se califican ustedes mismos como resfriados. Al segundo día ya lo piensan. Al tercer día ya están convencidos, pues, ¿no? Entonces, igual, los procesos inflamatorios del sistema nervioso central o periférico, igual, son así, en días, ¿no? Los procesos infecciosos también son así, en días, ¿no? En días, semanas, la mayor parte, ¿no? ¿Hay excepciones a esto? Por supuesto que sí, hay excepciones, pero usted tiene que aprender lo que es común, lo que es usual, ¿no? Las cosas raras, excepcionales, eso ya se aprende en la especialidad. A veces ya en muchos años, ¿no? Ya, pero tienen que aprender lo usual, ¿no? Y el diagnóstico nosológico, ¿no? El diagnóstico nosológico es la denominación completa de una enfermedad, ¿no? El diagnóstico final, ¿no? Que en la mayor parte de veces no se necesita exámenes auxiliares.
pero en un 30-40% se necesita exámenes auxiliares para llegar al diagnóstico final, pues, ¿no? Y después de eso ya uno habla de tratamiento y de pronóstico, ¿no? De tratamiento y pronóstico. Bueno, hablaremos del examen neurológico, pues, ¿no? Todos saben qué es esto, ¿no? ¿Han visto alguna vez un neurólogo con estetoscopio? No. En teoría, usamos una vez al año usaremos pues el estetoscopio, ¿no? Cuando tenemos que auscultar por ahí, a veces hay soplos carotídeos, ¿no? Cuando hay estenosis carotídea, los ACVs, ¿no? Pero la verdad que últimamente, cuando ya tienes acceso a un ecodoppler, ya no es tan necesario. Pero bueno, ahí está, ¿no es cierto? Muchos pacientes con problemas neurológicos se pueden complicar, están hospitalizados con la neumonía, ¿por qué no? Auscultar, ¿no? Eres neurólogo, pero claro, o sea, sabes un poquito de neumo, ¿no es cierto? En el caso del enterólogo, sabe un poquito de neuro, un poquito de cardio. Es la idea, ¿no? Antes de ser especialista, eres un buen médico general, integral, ¿no? La linterna se usa para las pupilas, ¿cierto? Para las pupilas usualmente, ¿no? Para evaluar la sensibilidad, ¿no? Una torunda de algodón, un pedazo de papel, ¿no es cierto? Igual los hisopos, ¿no? Ya para evaluar la sensibilidad. La moneda, ¿para qué? Para valorar la estereognosis, ¿no? Para que el paciente reconozca pues una moneda sin verla, ¿no? Como está el tacto, ¿no? El tubo de ensayo con agua helada, con agua tibia, para valorar si detecta, ¿no? La temperatura, ¿no? El abatelenguas para valorar el reflejo nauseoso, ¿no? ¿Ya? El martillo de reflejos profundos u osteotendinosos. Los diapasones, ¿no? El diapasón para valorar si siente o no pues, la vibración, ¿no? En las partes distales. O también para valorar la audición, ¿no? Me ayuda a diferenciar si la persona tiene hipoacusia, de qué oído, y si la tiene, si es de conducción o neurosensorial, ¿no? Me ayuda. ¿Ya? El oclusor del ojo, ¿no? Para ver estrabismos. Hay pacientes que tienen pues desviación ocular, ¿no? Uno le tapa un ojo y recién se nota, ¿no? Uno le ve así de frente y sus ojos están bien alineados, no pasa nada. Aunque su mamá me dice que a veces su ojo se desvía, no creo, ¿eh? Está mintiendo. Tú lo ves al paciente de frente, sus ojos están bien. Lo ocluyes un ojo, ¿no? ¿Ya? Lo sacas y este ojo está visto para allá, ¿no? Lo sacas y el ojo está para allá. Lo ves y su ojo está para allá. Recién cuando te mira uno se alinea, ¿no? Hay estrabismos, ¿no? De esa forma. El oftalmoscopio, ¿no? Es como una linterna, ¿no? Que se alumbra directamente al ojo, ¿no? Así el neurólogo se acerca al ojo del paciente y a través de la pupila puede ver el fondo del ojo, ¿no? Claro que hay que tener mucha experiencia, ¿no? Usualmente el oftalmólogo hace un mejor fondo de ojo, ¿no? Usando gotas tropicamida, ¿no? Usa y dilata la pupila y pues, ¿no? Puede verlo un poco mejor, ¿no? La reglita, el centímetro para medir, ¿no? Por ejemplo, la pupila, ¿no? Para medir la pupila, importante saber de cuántos milímetros está la pupila, porque eso puede ser dinámico. Un paciente que está en coma puede estar con pupilas mióticas a esta hora, y acá 1 hora, 3 horas, puede ser midriático, ¿no? Y la cartilla de Snellen, ¿no? Para valorar la agudeza visual, ¿no es cierto? Hay trastornos también del nervio óptico, ¿no? Que se manifiestan con problemas de la agudeza visual. Y bueno, todo esto lo que se evalúa en el examen neurológico, ¿ya? Todo esto. Esto más parece psiquiatría, ¿no? Más parece psiquiatría.
la mayor parte de libros de neurología, y también acá en neurología, no vamos a hablar mucho de esto. Esto lo van a conocer mejor en la parte de... ¿Llevan neuropsicología? Psicología médica. Psicología médica. En psicología o en psiquiatría, sí llevan. Sí. Ahí van a ver más esto, ¿no? Ya. Más yo les voy a enseñar esto. Pero sepan ustedes que muchas enfermedades neurológicas se manifiestan con esto. Así se manifiesta. Un paciente que tiene una demencia de Alzheimer puede tornarse más irritable. Mi papá está perdiendo la memoria hace 2 años, cada vez más, ya no se acuerda dónde deja la llave, dónde deja el dinero, pero aparte está irritable. Él no era así, antes era un pan de Dios, mi papá. Tenía un montón de amigos, caía muy bien a los vecinos, pero estos 2 años, sobre todo los últimos 6 meses, se quiere pelear con el vecino, a mi mamá le quiere agredir, ¿no es cierto? ¿Sí? Son trastornos conductuales, así se puede manifestar una enfermedad. Un tumor de zona prefrontal, ¿no? Te puede hacer cambiar de personalidad, es impresionante. ¿Y el tumor en cuánto tiempo se desarrolla? En meses, usualmente meses. En años hay, pero no es tan usual. ¿Ya? Imagínense, te encuentras tienes un amigo de colegio, lo viste el año pasado en una reunión, ¿no? El año pasado en septiembre. Ahora, en febrero te encuentras con él, ¿no es cierto? Y está caminando todo descuidado. ¿Qué le pasa? Te acercas, ¿no? Hey, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mira y comienza a vociferar insultos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa, no? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué le hice? Y tú comienzas a recordar, ¿no? ¿Qué le he hecho en el colegio? Qué rencoroso, ¿no? Pero tiene un tumor prefrontal, pues, ¿no? Que está manifestándose así, con cambios conductuales. Y claro, aparte tiene dolor de cabeza, ¿no es cierto? Aparte ya está haciendo una hemiparesia sutil, tanto así que no se nota todavía. Si tú le ves después de 2 meses más, ya pues, ¿no? Él ya estará, de repente ya hará perder el habla, ya tendrá una hemiparesia, ya estará postrado, ¿no es cierto? Progresa. Pero así se puede manifestar, así, con cambios de humor, ¿no es cierto?, de afecto, de sentimientos, de estado emocional, conductual, etc. ¿Sí? Las enfermedades neurológicas así también se manifiestan, ¿no? Sobre todo las que implican lóbulo prefrontal. ¿Ya? Hay que saber eso. Qué difícil cuando viene el paciente solamente con este síntoma. Es más fácil cuando viene con un grado de ansiedad extremadamente elevado, alterado, y un nervio craneal afectado. No sé, el nervio óptico. Fácil, ¿sí o no? ¿Por qué le trae, señora, por qué le trae a su esposo? ¿Qué pasó? Hace 3 meses está muy ansioso, él nunca ha sido así, muy tranquilo, sereno, extremadamente ansioso, ¿no? Y aparte, este ojo está dejando de ver. Ah, bueno, vienen juntos, debe ser la misma enfermedad, ¿no? Pero ¿qué hace si el paciente solamente viene con uno de estos síntomas? Muchos creen que son pacientes psiquiátricos, ¿no? Y no lo mandan a neurología, sino lo mandan a psiquiatría, ¿no? Y el psiquiatra le trata, ¿no? Le da tratamiento, y después de 3, 4, 5 meses aparece algo más reciente acá. Y ahí recién dicen, no será neurológico, ¿sí? Y a veces las enfermedades pueden ser difíciles de definir, ¿no? De diagnosticar, ¿ya? Bueno, entonces esta parte vamos a hacer en este semestre. Ya, entonces, lo del estado mental lo dejamos un poquito, ¿no? ¿Por qué hice este redondito amarillo que están viendo ahí? Porque esta parte siempre es un poquito más, cuesta a veces familiarizarse con eso, con el cuadrado amarillo que ven, ¿no? Siempre digo, ¿no? Y esto también por experiencia desde que yo era estudiante, toda esta parte, sistema motor, sensitivo, cerebeloso, meningio, nervios craneales y reflejos, de una u otra forma, todos los libros se parecen y dicen lo mismo. O sea, puede que sea mucha información, pero
es fácil de entender. Si no lo entiendes en una, pues lo lees de nuevo, lo lees 3, 4, 5 veces y vas a entender, te entiendes, ¿no? Es fácil la parte, yo lo digo así, ¿no? Es mi forma de ver, es la parte fácil de semiología neurológica. La parte difícil es esto, es la parte difícil. No es más, ya les he mencionado, ya hemos hablado de la paciente Sabina, ¿no es cierto? La señora Sabina vino con un síntoma aquí en el ítem 5, problema de la memoria, ¿no? Pero cuando entró por emergencia, ¿no es cierto?, habían pensado que era un problema de la atención, ¿ya? Eso ya el paciente confuso, inclusive. Algún otro médico puede decir, creo que es probable el nivel del despertar, ¿no? Creo que no se habrá desmayado, ¿sí? Que les fue difícil definir dónde estaba el problema de la paciente, ¿no? Por ejemplo, un botón, ¿ya? Listo, entonces, pero un primer de inicio, algo que tienen que tener en cuenta en este cuadradito amarillo, en estos 5 primeros ítems, es, ya les dije en la anterior clase, ser ordenados, ¿ya? Acá, si eres desordenado, te equivocas. Acá puede ser desordenado, ¿sí? Acá puede ser desordenado, total, ¿no? Da igual, primero evalúas esto, después esto, como quieran, ¿sí? Pero acá no. Doctor, una consulta. ¿Qué diferencia hay entre atención y concentración en la anterior? Referente a no. Es lo mismo, ¿no? Es la misma diapositiva del anterior. Ajá. Ya vamos a hablar de eso, pero bueno, ya te voy diciendo, la concentración es una atención prolongada y selectiva. Ejemplo, lo que hacen cuando estudian, pues, ¿no? Ustedes ya saben eso, ustedes, un estudiante de medicina conoce más eso, la concentración, que la viven en carne propia. ¿Qué es la concentración? Cuando toda tu atención, ¿no?, la diriges a un punto, a un objeto, a un estímulo, en este caso el libro, ¿cierto? Y te quedas en ese, o sea, desechas el resto de los estímulos, ¿ya? Eso es concentrarse, ¿no? Porque normalmente la atención, ¿no?, la atención simple es pues cuando no detecta allá, ¿no?, todos los estímulos, ¿no? Cada uno de ustedes son un estímulo visual para mí. Seguramente si alguno de ustedes se pone de pie y sale por esa puerta, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a detectar, ¿no es cierto?, porque son un nuevo estímulo visual. Son un estímulo visual que ha cambiado. Si alguien toca la puerta, es un nuevo estímulo auditivo, ¿no? Volteremos, reaccionamos a eso, ¿no? Entonces la capacidad de detectar estímulos de cualquier índole, incluso olfativo, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo. Estás en la casa, ¿no les ha pasado? Estás en la casa, mamá cocina algo delicioso y llega a tu habitación y te da hambre automáticamente, ¿no? Y bajas, ¿no es cierto? Pasa, ¿no? O estás caminando en la calle y una pastelería por ahí, ¿no? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, esa es la atención. La concentración es cuando tú, ¿no?, con tu voluntad, tu atención la diriges a un punto, o algo que alguien te pide, pues. Respetar el orden en esos 5 ítems. Primer ítem, nivel del despertar. Antes de hablar de eso, vamos a ver algunos videos, les muestro ya, para que, como les he dicho, es un poquito, parece un poco complejo, así que mejor si vemos algunos ejemplos, ¿no?